7:19 de la mañana de vuelta con mucho más de Primera Página. Claudio Fermín sigue con nosotros. Sus cuentas en redes sociales, señor Fermín. Claudio E. Fermín, gmail.com y luego @Claudio E. Fermín. En Twitter. Ajá, @Claudio E. Fermín es Twitter e Instagram también. @Claudio E. Fermín. Dejábamos pendiente una inquietud respecto de cómo seleccionaría la oposición un candidato presidencial. Y es la misma inquietud que nos hace llegar el ciudadano Olinto Peraza. Le pregunta, señor Fermín, no sé si lo podemos tener en pantalla, por favor, para leerlo. Olinto Peraza nos escribe a través de nuestra cuenta @Primera Página y le pregunta cómo se puede elegir un candidato único de la oposición. Esa es una pregunta extraordinaria porque me permite partir de una premisa. Las elecciones se pueden ganar, no solo se deben ganar para que el país cambie, se pueden ganar. De 19 millones de electores, quienes votan por el PSV, y me refiero no solamente a quienes creen todavía que eso puede funcionar, a quienes tienen lealtad y espíritu de cuerpo por su partido, sino me refiero a quienes votan obligados por el CLAP, a quienes votan obligados por el voto asistido porque tienen un verdugo atrás, a quienes amenazan con despedir y a quienes votan sinceramente por el PSV. Eso está en 5.700.000, 5.800.000. Y eso está así. Y somos 19 millones de electores. Es decir, lo primero que quiero transmitir a la audiencia es que las elecciones se pueden ganar porque la inmensa mayoría de venezolanos, 14 millones de electores, no ha votado por el PSV. Mi segunda conclusión es que ¿por qué esto ha venido ocurriendo? Bueno, porque lamentablemente la oferta de la abstención, que fue una oferta engañosa, que le hizo creer al país que no votando usted perjudicaba al gobierno, por lo contrario, lo fortalecía. Pero esa oferta de la abstención ya el país la ha ido digiriendo, el país la ha ido analizando, el país se ha dado cuenta que eso es completamente inofensivo, aunque esté inspirada en una oposición con toda la razón, porque es basada en el disgusto y en la frustración. Entonces las elecciones se pueden ganar, la abstención cada día ha ido perdiendo peso y lo perderá aún más. Y luego nosotros necesitamos, los venezolanos descontentos, que se ponga un gran esfuerzo, esa Venezuela atomizada, esa oposición dispersa, ese disgusto que está por doquier y que nadie puede controlar, sino que es algo espontáneo. Tenemos que buscar maneras de canalizarlo en un candidato unitario. Pero una primaria, entonces, por ejemplo. Una primaria es un método. Las encuestas son otro método, un colegio electoral es otro método, el consenso es otro método. ¿Pero sería un candidato de la Mesa de la Unidad o un candidato pienso de varios sectores? No, yo creo que la Mesa de la Unidad, una vez lo definí aquí contigo hace varios meses o más de un año, yo pienso que los compañeros que están allí en la Mesa de la Unidad han luchado mucho y representan un espacio comprometido del país. Yo digo que son necesarios. El problema está si alguno de ellos llega a creerse suficiente. Claro. Entonces yo creo que el criterio de la mesa es importante, pero es todo el país. Claudio Fermín estaría dispuesto a participar en una elección antes primaria. De responder eso, pero entonces el candidato no es candidato de la mesa. El candidato tiene que ser el candidato de la Venezuela descontenta y los partidos que están en la mesa, por supuesto que son un nutriente muy importante para esa opinión. ¿Y usted participaría en esa elección primaria como precandidato? Yo creo que ese es un buen método, la primaria, y que todas aquellas personas que estemos pensando, que hayamos analizado o que hayamos resuelto poner nuestro nombre en esta contienda, tenemos que aceptar el método unitario. El país no puede hacerle juego, así como ir con la abstención fue hacerle juego al gobierno. La abstención fue un autogol, Gabo. De la misma manera, tener 2, 3 candidatos es hacerle juego a que continúe esto. ¿Y cuándo se deberían realizar esas elecciones primarias? Bueno, cuando se ponga de acuerdo el país. Cuando se ponga de acuerdo ese país descontento. Eso claro, no se señor Fermín, pero perdone la precisión. Perdón, la primaria en el caso de que sean primarias. Y sobre las primarias quiero hacer una observación. Y quien habla ha sido siempre partidario de las primarias. Incluso he tenido 2 experiencias personales inolvidables y además muy caras para mí. Cuando estuve de candidato a la alcaldía de Caracas, lo fui por unas primarias en mi partido. Y cuando estuve de candidato a la presidencia, lo fui por unas primarias.
Es decir, yo tengo un particular apego por ese método porque considero que es el método que oye al ciudadano común, que es más democrático, que es más transparente, pero que el mandato que se recibe es un mandato más universal, no es un mandato restringido. Y quien habla que ha sido siempre partidario de las primarias y que es el método que prefiero, sin embargo quiero hacer dos observaciones. La Venezuela de 1959 a 1990, 1988, esos 30 años fue una Venezuela, Gabo, en la que 4 o 5 fuerzas políticas, 5 referentes convocaban el 70% del país. Primero fue Acción Democrática, COPEI, URD, después AD, COPEI, URD, el MEP, después AD, COPEI, el MAS, después AD, COPEI, MAS, Causa R. Es decir, durante unos 30 años, 4 o 5 fuerzas, cada quien con diferente peso, convocaban el 70-75% del país. Una elección primaria en ese entonces era una consulta a un referente muy grueso que tenía un gran radio de acción. El país de hoy tiene una topografía política distinta, es un país disperso, es un país atomizado. Los compañeros de la Mesa de la Unidad, con todo el esfuerzo que hacen, en momentos de elecciones, cuando más atención hay sobre sus propuestas, convocan el 19-20% del país. Y los amigos del Partido Socialista Unido, cuando suman sus esfuerzos al MEP, al PCD, a Tupamaros, a Podemos, en momentos electorales convocan un poquitico, el 21-22%. Entonces, la Venezuela de hoy, que es tan dispersa, que es tan atomizada, si se hacen unas primarias para que realmente tengan sentido, en mi opinión deben ser unas primarias abiertas, porque unas primarias cerradas hoy es una consulta a muy poca gente. Y mi segunda observación, si la fecha de las elecciones, que es incierta, porque eso forma parte de la inseguridad jurídica lamentable que tenemos en el país, pero si la fecha de las elecciones es poco tiempo después de unas primarias, como lamentablemente en la cultura política nuestra todavía está la intriga, la campaña sucia, la descalificación, el golpe bajo. Es decir, cómo curar heridas, cómo coser cicatrices de campañas que a lo mejor no están en el control de los candidatos, pero que muchas de ellas pueden ser de descalificación. ¿Cómo hacer ese trabajo de reconciliación si hubiere poco tiempo después entre las primarias y el día de las elecciones? Y si les madrugan más bien con un anuncio rápido de elección presidencial, ¿cómo hacer? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque el objetivo de las primarias es sumar a todos, que todo el mundo se siente identificado. Pero si no hubiera tiempo para sanar esas cicatrices que yo vislumbro, si se mantiene el lenguaje como hoy lamentablemente está en el mundo político venezolano, entonces unas primarias, lejos de unir, podrían dividir. Pero en principio yo creo que la primaria, el colegio electoral, la encuesta, el consenso, cualquiera que sea el método, pero lo que no podemos hacer es ir con 2, con 3 candidatos, porque eso sería poner en riesgo la primera demanda, el primer reclamo del venezolano, que es que haya un cambio de gobierno. Nos quedan pocos 2 minutos nada más y quiero revisar, por favor, varios de los tweets que recibimos. @GoGuzmán le dice: Claudio, el gobierno tiene 19 años distrayendo a la población con cosas como volver el cestatique en papel. Sí, yo creo que es un gobierno disperso. Pienso que es un gobierno que ha centrado más la atención en tener el gobierno poder, pero no le da ningún servicio al ciudadano. Incluso hasta las obras, fíjate que hasta las obras en las que el gobierno ha podido haberse centrado. La misión vivienda, por ejemplo. La misión vivienda es una de las pocas respuestas concretas que el gobierno ha dado. Entonces, en vez de haber mejorado el trabajo, dándole título de propiedad a los usuarios, a la gente, mejorando el urbanismo, refaccionando los errores de diseño y de construcción que tuvieron, en vez de profundizar una obra que en un principio fue una respuesta concreta, entonces el gobierno se sigue atomizando, el gobierno se sigue dispersando. Fíjate el problema de la gran contradicción entre Chávez y Maduro, una de sus grandes contradicciones. El presidente Chávez creó los abastos bicentenarios, el Mercal, el Pedeval, el Mercalito, son centros de distribución. Pero ha quedado demostrado que todos los bicentenarios, vaya al bicentenario que usted quiera o al Mercal que usted quiera, están vacíos.
porque el problema, y Maduro es el que lo ha puesto en evidencia, por eso digo esta contradicción, es que el problema no era de distribución. Si usted ataca al ganadero, si usted tranca la actividad pesquera, si usted ataca al industrial, si usted la toma con el agricultor, si usted expropia, si usted liquida la propiedad, si usted crea inseguridad jurídica, si usted mantiene el control de cambio y la gente no tiene cómo comprar sus insumos, si la gente no puede producir, ¿con qué va a llenar usted los mercados y los bicentenarios? Entonces, estos errores, en vez del chavismo rectificar estos errores, en vez de mejorar lo de la misión vivienda, entonces no ha tenido la capacidad para concentrarse en los grandes temas que ellos mismos han creado. Se han atomizado, se han dispersado, hay evidentemente una lucha de poder interno entre ellos y sobre todo han cometido el error más grave. A todo aquel que se le opone, a todo aquel que critica, lo considera un adversario y es más la energía. Yo veo los programas en Venezolana Televisión, Sí, Gabo, concluyo con sí. esto. Es mucho más el tiempo y la energía que el gobierno malgasta en pelear con quienes le reclaman que el tiempo que emplea en servirle a los venezolanos, ordenando la economía y los servicios públicos. Eso es un disparate. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero agradecido Gracias que haya a ti, tenido Gabo, muchas la gracias. gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Claudio Fermín, a quien agradecemos la visita la mañana de hoy acá al estudio de Primera Página. 7:30 minutos de la mañana, pausa comercial. No se aparten, al regreso hay mucho más. Gracias. Aquí.